La tormenta ya pasó, pero otra tormenta hace la cuenta regresiva en el corazón de la gente. 4 sobres marcados en rojo que aún no han llegado a manos de sus dueños. Un niño que podría perderse su primer día de clases. Y Nam, el joven policía, que atraviesa el barro para cumplir la promesa hecha a un hombre. Tú, Cam. ¿Llegará a tiempo la ruta de apoyo a la pequeña habitación de alquiler antes de que se cierre la puerta de la escuela? Si tú también contienes la respiración esperando la respuesta, dale me gusta y suscríbete al canal para acompañarnos hasta el último segundo. El informe después del temporal empieza como una película en cámara lenta. La mañana difuminada en el gris del lodo, la sede comunal impregnada del olor a papeles húmedos y chubasqueros colgados a las prisas. Las mesas unidas en una fila larga, la lista de daños sujeta con una piedra tomada del patio. En el papel las cifras se plantan sin rodeos: 10 hogares. Afuera el ruido de la maquinaria y el golpe de las palas contra la piedra se mezclan como el pulso de un día sin respiro. El centro de la historia es un procedimiento que parece seco: revisar, verificar, firmar. Pero cuanto más se lee, más se siente su latido. 6 personas ya han llegado con el rostro demacrado y las manos aún manchadas de tierra. 4 están ausentes no por desinterés, sino porque sus casas ya no conservan forma como para poder dejarlas. En el centro del país, los daños de este año se marcan con cortes largos sobre el relieve. El apoyo que viene del norte debe partirse en porciones restar, de donde hay menos urgente para llevar a donde hay más, como una manta fina, intentando cubrir huecos interminables. En medio de la cadena de trámites aparece un punto de apoyo silencioso: Nam, el joven policía. Sin palabras, sin juramentos, solo movimientos constantes y una mirada que vuelve a contar cada línea. Nam no es un personaje grandilocuente. Se parece a una bisagra que mantiene la puerta de la ayuda en su carril. Cada denominación sobre la mesa es como una piedra para empedrar el camino, y su responsabilidad es alinearlas hasta el lugar al que deben llegar. Aquel día no necesitó un clímax en la superficie. Tenía la aspereza del tiempo. Las letras en el papel no dejaban de convertirse en imágenes: 3 casas arrasadas por un deslizamiento, cocinas que se fueron como tablones sin timonel. Lo que antes se llamaba propiedad, ahora no es más que coordenadas en un mapa de riesgo. La política de apoyo suena grande cuando se habla en millones, pero dentro de este cuadro se vuelve tan modesta que da pudor. Esa sensación no es para culpar a nadie, sino para que quien mira entienda la desproporción entre las cifras y la herida. El suspense de la historia nace de la cuenta regresiva. 6 sobres fueron entregados, 4 quedaron aparte marcados con un clip rojo. Cada vez que Nam levantaba la vista, sus ojos peinaban la puerta para comprobar si el 7º alcanzaría a llegar. Nadie apareció. La lista se cerró por un compás, pero el contenido no terminó. La segunda parte del día se escribió afuera: caminos de barro, espeso, puentes provisionales, arroyos recién cargados. La decisión tomó forma como un nuevo titular: el dinero debe llegar a la mano de quien lo necesita, aunque el trayecto sea avanzar en contra hacia la zona desajustada. Desde aquí la oficina comunal queda como telón de fondo. En primer plano, embalar, sellar, firmar la confirmación. En la cabeza del lector, el recorrido ya arrancó. Tras el talud caído viene la huella fresca del derrumbe. Se cruzan patios de ladrillo anegados. En lodo, se golpea en marcos de puertas montadas a la carrera. La tensión no está en el peligro visible, sino en un temor más fino: que alguien quede fuera de la red de apoyo, que una lista omita un nombre por el desfase de unas horas de camino, que el sobre número 10 llegue a tiempo a una mesa a la que ya le faltan patas.
Nam es quien lleva la respuesta en movimiento. En la manera en que revisa las firmas, ajusta el clip rojo, se percibe el esfuerzo por mantener un mínimo de orden en un mundo recién sacudido. Los detalles pequeños, una hoja debajo del dinero, para que no se humedezca una tira de cinta, asegurando el borde del sobre, un trazo que anota la hora de salida, se convierten en el ritmo acelerado de una película de acción en una escala cotidiana. Cuando se cierra la última página no hay aplausos, solo queda la imagen de un camino a través del barro donde cada paso es una confirmación. Reconocer que la ayuda no se detiene en la puerta de la oficina pública. El cierre humano de la reseña no endulza nada, las pérdidas siguen siendo grandes, las carencias siguen siendo largas. Pero hay algo que llegó al lugar correcto, a las manos correctas, en el momento justo. En los días después de la inundación, a veces lo más emocionante no viene del desastre, sino de que alguien cumpla íntegramente una promesa con los nombres que están al final de la lista. En medio del horario de oficina tensado como una cuerda, Nam, tras horas clavado frente al tablero de estadísticas, de pronto es jalado por una aguja invisible en el pecho. El trabajo aún inconcluso, 4 nombres cercados en rojo, 4 sobres esperando firma, lo coloca de vuelta en su sitio como si ordenara un tablero de ajedrez. Todo en la oficina sigue funcionando por inercia, mientras el pulso de la historia toma otro desvío. El motivo queda anotado al margen. El destino es la pieza alquilada de Tu Cam y Be Shoai, un punto nuevo en el mapa comunal aún extraño a los caminos y pasos después del temporal. En la mente de Nam, la pregunta sobre la asistencia de Shoai a la escuela molesta como una piedra en el zapato. Con cada paso se nota más. La ruta desde la sede hasta la orilla del canal está salpicada de barro y de huellas de los vehículos de ayuda, cercas provisionales amarradas con alambre, el olor húmedo de la ropa tendida, que no alcanzó a secarse todo, compone una carrera a contrarreloj sin silbato. La urgencia no pertenece al procedimiento, responde a un orden propio si el niño ya está en clase. Los restos del desastre tienen una chance de recomponerse. Si no, un agujero se hará más grande mañana tras mañana. El paso de Nam se acelera en el tramo del puente de madera. Su sombra se alarga deslizándose sobre las cicatrices aún frescas. La tensión sube en el instante de acercarse a la puerta provisional, entre olor a cemento en polvo y el goteo constante donde una respuesta, por pequeña que sea, puede cambiar el curso de todo el día que quedó atrás. En el ritmo intermitente de una casita después del temporal, olor a madera húmeda, polvo fino de serrín, pegado a las muñecas curtidas de Tu Cam. Ella aprovecha los núcleos de chapa que sobraron de la vez que forró la pared de la cocina, mide calza de nuevo, atornilla. Cada gesto preciso como memoria muscular. Sobre el suelo quedaban marcas de agua y una mesa de cocina iba tomando forma a la altura justa para que la espalda ya no tuviera que doblarse. Un objetivo sencillo, pero detrás estaba el cálculo de un cuerpo cansado que se niega a rendirse. Al lado, la pequeña Shoai se sentaba en silencio con juguetes remendados, la mirada ocupada en su propio mundo. La docilidad de la niña daba fondo a una preocupación callada. Si mañana es como hoy, el dolor de espalda volverá y el tiempo se irá desgastando. Cuando la mesa quedó lista, se deslizó un suspiro mudo y el cuerpo cambió de ritmo a agarrar la azada, inclinarse a arrancar hierbas en los surcos de verduras que despuntan tras la crecida. Cada brote es como una estaca que marca la perseverancia. Justo entonces, el trayecto de Nam cortó el encuadre. Su aparición cambió el tono de la historia de adentro hacia afuera, de remendar lo cotidiano a conectarlo con el sistema de apoyo. Observó la mesa recién armada,
las hileras de huerto alineadas, y reconoció aquí una disciplina de la pobreza, orden para ahorrar dolor. De ahí la emoción se bifurcó admiración por la destreza y pena por el peso del esfuerzo. La intención de llevar a Shoai a la escuela se puso sobre la mesa recién montada, como un objeto ligero pero pesado. El día ya había pasado la mitad. En algún lugar, la puerta del colegio se cerraba al ritmo del reloj. La preocupación de la madre soltera seguía sobre los hombros si va a trabajar con la niña a cuestas, el sol fuerte, y los mosquitos volverán cada hora una cuesta. Aquí la historia abre otro carril, una organización que enciende la esperanza. Toma forma un plan concreto, no una promesa dicha, sino un bloque horario subrayado en la cabeza. A la mañana siguiente, llevarán a madre e hija a la escuela, verán a la profesora y destrabarán los trámites para un nuevo comienzo. Esa esperanza flota como un salvavidas, pero también arrastra el pudor de quien recibe ayuda, temiendo haber desacompasado el trabajo de otro. El plano se cierra en una noche de preparación, la mesa nueva firme el manojo de verduras, acomodado una mochilita esperando. La expectación no viene del sobresalto, sino de la línea fina entre alivio y carga a la espera de que el amanecer decida.